Los músculos de la cara los clasificamos topográficamente en los profundos, que son los que ocupan las fosas comunes y la órbita, y los superficiales, que son los músculos de la expresión facial, los músculos de la mímica. Veamos. Comenzamos con los músculos masticadores. El músculo temporal se origina en la línea temporal inferior y sus fibras van a converger hacia el arco cigomático, pasando a través de él, para con un tendón sólido insertarse en el proceso coronoides de la mandíbula, el proceso muscular. Obsérvese este pasaje de ese tendón, cómo va a tener como acción la oclusión y las fibras posteriores van a retraer la mandíbula. El temporal es un gran masticador, ocluye y retrae. Ahora el bacetero, el músculo más fuerte de la masticación, potente. Es un músculo vertical que se origina en el arco cigomático, desde el cigomático hueso hasta el temporal. Y sus fibras van en forma oblicua a insertarse externamente en el ángulo de la mandíbula. Es el músculo más potente de la oclusión. Y obsérvense cómo su acción precisamente es ocluir totalmente la arcada dentaria y producir algo de retracción, sus fibras más profundas, las que están saliendo del hueso temporal. Ahora veamos los músculos que ocupan la fosa infratemporal, los pterigoideos. Este es el pterigoideo medial, un músculo también vertical que se origina en la superficie interna de la lámina pterigoidea lateral, ¿ve? Donde está la fosa pterigoidea. Y sus fibras van a ir hacia abajo, dirigirse, para insertarse en la impresión pterigoidea que queda en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Es un músculo vertical que ha tomado como un músculo bíceps esas dos inserciones. Es decir, toma la lámina lateral del pterigoides, tanto por fuera como por dentro, donde está la fosita pterigoidea. Potente músculo cuya acción, vean el ángulo, va a ser también ocluir la mandíbula, pero le da cierta protrusión. Vean el ángulo, el vector, donde el pterigoides está muy anterior con respecto al ángulo de la mandíbula. Esto hará un poquito de protrusión, solo realizará lateralidad en la mandíbula, si actuará un solo músculo. Ocupa toda la fosa temporal. Aquí vemos la oclusión que él realiza, un músculo masticador y de lateralidad. Ahora, el segundo músculo de la fosa infratemporal, el pterigoideo lateral, es horizontal, ya no es vertical como el medial. Sus orígenes lo hacen ser un músculo bíceps. Toma desde el temporal, y vean esto, la cara externa de la lámina pterigoidea lateral. Desde allí, las fibras van a converger para irse a la fosita pterigoidea en el cuello de la mandíbula. Es un músculo totalmente horizontal. Esa conformación bíceps, desde sus dos orígenes, lámina pterigoidea y el hueso temporal, va a hacer que la acción, vela bien, cuando él se contrae, el vector va a hacer que el mentón vaya hacia adelante, va a protruir y va a descender la mandíbula. Es el único músculo masticador que participa en el descenso de la mandíbula, en la apertura de la boca. Ahora veamos los músculos de la órbita. Para comprenderlos, vean que estos músculos son extrínsecos al globo ocular. Nuestro globo tiene un polo anterior en la pupila, en la córnea, y tiene un polo posterior donde entra o sale el nervio óptico. Por lo tanto, el ecuador de nuestro ojo es vertical. Tendrá una mitad preecuatorial
y una mitad postecuatorial. Los músculos rectos se van a originar en un anillo que aparece rodeando el agujero óptico y un poquito a la fisura orbitaria superior. Ese es el anillo de Zinc o anillo de los músculos rectos que van para el globo ocular. Los músculos que se originan del anillo de Zinc son los músculos rectos de la órbita. El recto superior, el recto inferior, el recto medial, porque esta es la órbita izquierda, y el recto lateral. Estos músculos son unas verdaderas cucharillas. Vean la forma como van a arropar el globo ocular. Es decir, que tienen una inserción bastante amplia y son preecuatoriales. Su inserción es por delante del ecuador del ojo, preecuatorial. Vean la forma en cono, en túnel cónica que tiene. Esto hace que estos músculos, a pesar de llamarse rectos, siempre van a tener una inclinación desde lo medial, pegado a la nariz, en el agujero óptico, en el anillo de Zinc, hacia lo lateral. De esto va a depender muchísimo su acción. Verán que estos tres músculos llevarán el globo ocular hacia lo medial. A continuación, vemos los músculos oblicuos de la órbita. Estos sí no se originan del anillo. De hecho, lo hacen en el techo y en la base. Vean en la base cómo el oblicuo inferior se origina en el hueso maxilar, la cara orbitaria del maxilar, y se dirige hacia afuera para insertarse los oblicuos postecuatorial, por detrás del ecuador. Es una cucharilla de abajo, de lo medial hacia lo lateral, y llega casi al polo posterior del globo ocular. Así lo hacen los oblicuos postecuatoriales en su inserción. Por su parte, el oblicuo superior se va a originar muy cerca del anillo, en el efenoides, encima del agujero óptico, encima del anillo, y va a ser un músculo digástrico, un vientre posterior que, vean, va a pasar en un tendón intermedio en la tróclea, una pequeña pinza que tenemos de cartílago en el techo de la órbita. Y luego el tendón anterior se va a dirigir hacia lo lateral, muy alto, por debajo del recto superior que habíamos visto, pero va a tener una visión de adelante hacia atrás. Esta es la verdadera acción, una acción de balón de básquetbol que es agarrado por la mano del jugador. Mientras que el oblicuo superior, si tomamos en cuenta el vector nada más del vientre anterior del oblicuo, que es de adelante hacia atrás y de lo medial hacia lo lateral, es como alar el globo ocular, vean ustedes, hacia abajo el balón de básquetbol y hacia afuera. Le imprime este spin, vean, ¡runk! Va a llevar el globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Los músculos rectos, además de la función que tienen cada uno, por esa inclinación desde el vértice de la órbita, tratarán de llevar el globo ocular hacia lo medial. Y vean este cuarto o quinto movimiento del globo ocular. Los oblicuos, si actuaran en conjunto y con movimientos muy finos, tratarían de rotar sobre un eje anteroposterior al globo ocular. Ese movimiento se llama de intorsión si se rota hacia lo medial o de extorsión si lo roto hacia lo lateral. El último músculo de la órbita no pertenece al globo ocular. Es el elevador del párpado superior. Un músculo que se origina también en el vértice, en el cuerpito del efenoides, y va muy pegado al techo de la órbita y va a insertarse en el tarso. El tarso es ese pequeño ligamento que tiene nuestro párpado superior. Él va a retraer, va a abrir la rima palpebral, elevando el párpado. Es el músculo que nos despierta en la mañana, es el músculo del despertar, el elevador del párpado superior. Importante músculo desde el punto de vista clínico. La inervación.
de los músculos de la cabeza en su conjunto, es preferible dar el nervio y luego tantos músculos que ellos inervan. Por ejemplo, comenzamos con el par 3, el oculomotor. El par 3 debe inervar el elevador del párpado superior, los músculos recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior de la órbita. El par 4, el patético o troclear, debe inervar el músculo oblicuo superior de la órbita. El par 5, el trigémino, debe inervar con su V3, es decir, con el nervio mandibular, al músculo miloioideo, al músculo vientre anterior del digástrico, mientras que el par 6 debe inervar al músculo recto lateral del globo ocular. El par 7 a todos los músculos de la mímica. Y así sucesivamente el nervio mandibular, no hay que olvidarlo, inerva todos los músculos masticadores. La M de mandibular, M de masticadores. Es la tercera rama del trigémino, el nervio mandibular. Vamos ahora a estudiar los músculos de la cara superficial. Son los músculos de la expresión facial, los de la mímica, los que nos dan bastante representación de nuestras emociones sobre todo y de nuestro lenguaje corporal. Estos músculos tienen unas características en común, muy clásicas. La primera de ellas, tienen origen óseo en el hueso y la inserción es cutánea. Por eso mueven la piel, por eso nos producen las líneas de expresión, nos producen las arrugas. En segundo lugar, todos están inervados por un solo nervio, el nervio facial, el par 7. En tercer lugar, son músculos que no tienen origen somítico, sino origen en los arcos branquiales. Cuarto, ellos carecen de fascia, de ese pequeño tejido conectivo que rodea todos nuestros músculos. Ellos no la tienen. Por eso pueden ser representativos en toda la porción cutánea de sus fibras inclusive. Los músculos de la expresión facial o músculos de la mímica pueden ser clasificados también por regiones. En efecto, están los músculos periorbitarios alrededor del ojo, los músculos perinasales alrededor del aditus nasal, los músculos periauriculares alrededor de nuestro meato acústico externo y los músculos peribucales alrededor de nuestros labios. Comenzamos por la vedette de los músculos periorbitarios, el orbicular de los párpados. Un músculo formado por 3 porciones. La porción orbitaria, la más externa, es absolutamente circular y toma orígenes en el hueso frontal, en el hueso cigomático y en el hueso maxilar. Ese sirve para insertarse precisamente en la piel de la frente y del pómulo, como para cerrar apretadamente y defenderte de la luz. La segunda porción es la porción palpebral, la que está solamente en los párpados. Ella va a tomar orígenes en los ligamentos palpebral medial y palpebral lateral, y en forma circundante estarán cercanos a la piel del tarso de nuestro párpado. La tercera porción, la profunda, es un pequeño músculo llamado lagrimal o porción lacrimal. Se origina del hueso lacrimal y va a influir sobre el saquito lagrimal. Vean este saco. Ese saco es una aspiradora que mediante 2 conductos, el punto lagrimal superior e inferior, uno para el párpado superior, otro para el inferior, van a tratar de aspirar el exceso de lágrimas. Pues este músculo lagrimal, que se origina en el hueso lagrimal y es dependiente del orbicular, va a dilatar ese saco para aspirar las lágrimas excedentes y que no excedan. De hecho, cuando está tapado, tendrás una epífora, es decir, saldrán las lágrimas libremente. La acción
del músculo en su conjunto, del orbicular de los párpados, ya vimos la porción orbitaria para protegernos de la luz fuertemente. La porción palpebral cierra la rima palpebral. Sería el músculo que nos dormiría de noche. Y la porción lacrimal para aspirar las lágrimas y conducirlas al conducto lacrimal. El músculo que quiero ver periorbitario son estos precisamente el occipito frontal, un músculo que se origina en la línea nucal superior mediante un vientre, es un músculo digástrico, tiene la aponeurosis epicraniana como tendón intermedio y la masa anterior debe terminar en la piel de la frente. La acción de este músculo es de levantar las cejas, haciendo la acción de sorpresa para todos nosotros, el occipito frontal. Ahora veamos un músculo un poquito más profundo que parece la ceja, es paralelo a ella, el corrugador de la ceja, antes conocido como superciliar. Este músculo debe originarse adentro, precisamente muy cerca del frontal donde está la sutura metópica y debe insertarse en la piel de la mitad de la ceja. Él va a tratar de acercar la ceja a la línea media en la expresión de enojo. El otro músculo a continuación que se ve del lado izquierdo es el depresor de la ceja. Este depresor de la ceja debe originarse en las mismas fibras del orbicular, en la cara medial del orbicular, y debe insertarse en la piel que cubre el cuerpo de la ceja, no la cola. Él va a deprimir la ceja hacia abajo, una sensación más de enojo aún, es decir, la sensación de bravo. Y por último tenemos el músculo más largo de ellos, que es este músculo, el prócer, conocido antiguamente como el piramidal de la nariz, no es de la nariz, es el prócer, es de periorbitario. Este músculo se origina en el hueso nasal y debe insertarse en la piel de la frente, exactamente para llevar la frente y las cejas hacia adelante, dando la sensación, la expresión de máxima concentración o de mirada muy importante, muy interesante, el músculo prócer. Así concluimos con estos músculos periorbitarios. Recuérdense que son 4. Y así concluimos con los 5 músculos periorbitarios. Orbicular de los párpados, el músculo corrugador de la ceja, el músculo depresor de la ceja y el músculo prócer y el músculo occipito frontal, el de la sorpresa. Ahora veamos los músculos perinasales, el músculo de la nariz. Ese músculo tiene 2 porciones, la porción transversa y la porción vertical o del ala. La porción transversa se origina en el maxilar, pasa como una cinta hacia el otro lado y se inserta precisamente cercano a los cartílagos superiores, mientras que la porción alar se origina en esta fosita que es la fosita incisiva en el maxilar y va a terminar en el cartílago del ala de la nariz. Ambas porciones van a tratar de comprimir, de cerrar las partes blandas de nuestras narinas, como para sumergirse en el agua y evitar el agua. Por supuesto lo hacen muy mal, están extremadamente, vamos a decir, poco desarrollados. En los cetáceos, en otros animales sí hacen un cierre fuerte. El otro músculo es un músculo común al ala de la nariz, pero también al labio superior. El músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior. Viene junto en un solo origen, en el proceso frontal del maxilar. Este músculo que se abre en 2. Por supuesto va a intentar abrir la narina, alar la nariz hacia adelante. El último músculo es este, el músculo depresor del tabique nasal. El depresor del tabique nasal debe hacerlo precisamente en el hueso maxilar, casi en la línea media, y en una fosita que la conocemos como fosita incisiva, y debe insertarse en el tabique nasal. Ahora veamos los músculos peribucales. En primer lugar, la vedette, el orbicular de los labios, un músculo esfínter
que toma sus orígenes bien en la mandíbula, en el maxilar, y va a tratar no lo hace, rodea toda la conformación de nuestro labio superior e inferior para protruir los labios como acción. Es el tirabecito. Cierra la rima labial, cierra la boca, los labios, más no la boca. A continuación vean un músculo profundo, el elevador del ángulo oral. Este músculo se origina en el maxilar, precisamente en la fosita canina del maxilar. Es para mostrar los caninos cuando hay gran enojo, se ve mucho en los felinos, muy desarrollado. Luego el músculo bucinador, el músculo que succiona, el que lleva nuestras mejillas hacia los dientes. Se origina en el rafe, en el ligamento pterigomandibular, en la mandíbula y en el maxilar, y las fibras de abajo van para arriba, hacia el labio superior, y las de arriba para abajo, en el ángulo oral, para insertarse precisamente allí. Es un músculo succionador, el músculo de la succión. Por último, vemos acá el músculo risorio en este plano. Tapa al bucinador, se origina en la aponeurosis del músculo macetero, es absolutamente horizontal y termina en el ángulo oral para alar de cada lado el ángulo oral en esa, y se alan los dos, la sonrisa sardónica, la que no tiene ninguna expresión, una sonrisa hipócrita. Los últimos dos que elevan el ángulo oral son los cigomáticos. Cigomático mayor debajo del cigomático menor. El cigomático mayor lo hace precisamente del hueso cigomático y va al ángulo oral, y el cigomático menor, este también del hueso cigomático, pero más hacia lo medial, llega más hacia el ángulo oral. Los dos cigomáticos tratarán de elevar el ángulo oral para una sonrisa sincera, una sonrisa de payaso pura y amplia. Y los músculos que descienden el labio inferior son tres. El músculo depresor del ángulo oral, conocido como el músculo triangular de los labios, se debe originarse precisamente en la línea miloioidea de la mandíbula e insertarse en el ángulo oral para deprimirlo, llevarlo hacia abajo en la tristeza.